Continuamos con la serie de exposiciones en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y vamos a tener una exposición a partir del versículo 16. Primera a los Corintios 9 a partir del versículo 16. Leo del 16 al 23. Primera Corintios 9. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar aún a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. El Señor escuche nuestra oración y bendiga la lectura de su santa palabra. Creo que, como en otras ocasiones de esta serie he hecho, después de leer, considero que lo primero útil sería explicar lo que estos versículos no significan. Porque en esas porciones en las que ha habido tanta mala interpretación, se hace necesario que entendamos cuál ha sido una interpretación incorrecta de estos versículos y después entonces defenderemos, o más bien daré las pruebas de por qué esas son interpretaciones incorrectas. La primera interpretación incorrecta que muchas veces se ha dado a estos versículos es una interpretación de acomodamiento del Evangelio. Entonces, muchos predican un evangelio con menos exigencias y cuando son confrontados en por qué está predicando ese, por decirlo así, estilo de evangelio, la respuesta es esto, porque están tratando de hacerse a todos de todo como lo hizo Pablo. Un evangelio con menos exigencias, un evangelio que, por ejemplo, no exige el arrepentimiento del pecador. Y eso en el siglo pasado se dio muchísimo y todavía vemos los resultados, pero era decirle a la gente, por ejemplo, que lo único que tiene que hacer usted es creer, sin profundizar en lo que creer significa. Y de hecho algunos hasta afirmaban que arrepentirse no era necesario para la salvación, que de eso se podía hablar después, que sí, que hay que crecer en la fe, pero de eso no hablemos. Que sí, que no es que la santidad no sea necesaria, pero no se habla de eso todavía. No sabemos cuándo, lo dejaban para después, pero ese después nunca llegaba. Y ese fue un acomodamiento del Evangelio que hizo muchísimo daño dentro de las iglesias. Otra cosa que sucedió fue lo que en ciertos seminarios llamaron la contextualización para las misiones.
¿Y esto qué se refiere? ¿A qué se refiere? Que los que iban de misioneros, usualmente misioneros que venían sea de los Estados Unidos o de Inglaterra, hacia zonas como el África, como América Latina, como Asia, donde sea que iban enviados, ellos interpretando mal esta porción, también trataron de hacerse todos como las personas a las cuales querían alcanzar para Cristo y erraban, acomodando el evangelio a esa cultura, aún en los aspectos pecaminosos de la cultura. Voy a explicarlo. Es decir, cuando un misionero llega a una región indígena o donde sea que llegue, debe ser respetuoso de la cultura, claro que sí. Pero si esa cultura, y no digo si esa cultura, es un hecho que esa cultura tiene muchos aspectos que están contaminados por el pecado y hay que tratar con ellos. Pero por una interpretación mala de este pasaje, entonces decía, no podemos decirle nada, son las costumbres de ellos, dejémoslos que vivan y que sigan así. Voy a poner un caso muy simple, la desnudez. Los misioneros llegaron a tribus donde no había ya pudor. Y entonces algunos pensaron que no deben decir nada, que deben hacerse. Es la costumbre de ellos andar así descubiertos. Un gran error, porque ese aspecto de esa cultura es pecaminoso y deberían incluir con el evangelio las directrices divinas de su santa palabra para el pudor. Como les digo, eso fue la falta de entendimiento de que sí es cierto, tenemos que, y lo vamos a ver un poquito luego, contextualizar, es decir, ubicarnos en dónde estamos, cuáles son las costumbres, pero nunca acomodar o variar el evangelio o el estándar de Dios, rebajarlo para acomodarse a una cultura o a un sector de la sociedad, porque eso puede darse incluso en Occidente. La otra segunda cosa a la que llevó una mala interpretación de esto es a lo que llamamos pragmatismo. Pragmatismo es que si me doy cuenta de que alguna actividad o algún, digamos, actividades o maneras de hacer las cosas funcionan y funcionan en el sentido de que eso atrae a la gente, entonces vamos a usarlo, basándose en que Pablo dice que hay que hacerse como la gente a la que yo estoy tratando de alcanzar es. Y haciendo esto, comenzaron a omitir lo que es chocante del mensaje de la palabra de Dios. A una cultura como la nuestra le es chocante que se hable de juicio. A una cultura como la nuestra le es chocante que se hable de infierno. Entonces, aquellos que malinterpretaron esta porción y que supuestamente tratan de alcanzar las almas para Cristo, omiten el tema del juicio y el tema del infierno, y al hacerlo están predicando un evangelio que no es el evangelio. El cambio de enfoque, es decir, el evangelio bíblico, lo que predicó Jesucristo, los apóstoles, estaba siempre centrado en la persona de Dios y en nuestra necesidad de Dios y en la buena nueva de que Dios ha dispuesto cómo salvar a los pecadores. Pero el cambio de enfoque se dio cuando ahora, porque vivimos en una sociedad diferente, una sociedad más iluminada según ellos, ahora el enfoque va a ser no centrado en Dios, a lo que llamamos teocéntrico, sino centrado en el hombre, es decir, lo que se llama antropocéntrico. Entonces, todo el sistema de actividades y de alcance se centra en cómo alcanzar a estos hombres, hablándoles de cuán importantes son ellos, cuántas cosas podrán lograr si aceptan nuestro mensaje. Entonces, todas las predicaciones se vuelven
una exposición de cómo solucionar los problemas que el hombre tiene, cómo ayudarle a alcanzar sus sueños y sus metas, un enfoque del hombre. Y eso fue una perversión entonces del Evangelio. Y finalmente, hablándoles de estas malas interpretaciones de este pasaje, es la adoración a Dios. La adoración a Dios tiene sus elementos y sus circunstancias. Y los creyentes bíblicos por las edades han entendido una cosa, que aunque las circunstancias pueden cambiar, como han cambiado nuestras circunstancias ahorita, como han cambiado a través de los siglos, antes no había cómodas sillas, hubo un tiempo hasta que ni siquiera bancas había en los lugares de reunión y eso varió. Hubo circunstancias que cambiaron porque antes no había aires acondicionados ni ciertas comodidades que ahora tenemos. Circunstancias pueden variar, pero los elementos de la adoración no pueden variar porque no está en nuestro poder y autoridad variar lo que Dios ha ordenado. Y muchos variaron el culto de adoración, tratando de acomodarlo a una cultura como la nuestra, en la cual lo que importa es tener a la gente entretenida e involucrada. Y entonces, por esa razón es que hoy tenemos tantos y tantas reuniones que supuestamente son cultos y que más bien lo que parecen son una sala de conciertos o una sala de espectáculos. Todo por una mala interpretación de estas palabras de Pablo, donde dice que yo me he hecho como los demás. Dice, a todos me he hecho de todo, para de todas maneras salvar a algunos. Es decir, ellos piensan, como la motivación es buena, porque ¿quién va a decir que es malo? La motivación de ganar a muchos, de atraer a muchos. Pero su motivación no puede llevarle, ya porque es una motivación buena, a usar cualquier medio, porque ese precisamente fue la manera de pensar impía de Maquiavelo, que decía, el fin justifica los medios. Nosotros no creemos que el fin, es decir, su intención, su propósito, justifique cualquier cosa que usted haga, sino que nosotros creemos que Dios ha determinado los medios. Bien, habiendo dicho esto, ahora sí, pasemos a la explicación de los versículos. Sabemos, entonces, más bien a la defensa de por qué esas interpretaciones son incorrectas. El apóstol Pablo dijo, y ya lo pasamos aquí en 1 Corintios capítulo 1, él enfatizó que el centro de su mensaje era el Cristo crucificado. Nada puede permitirse que omita o varíe este mensaje, el Cristo que sufrió el tormento de la cruz. Eso lo dice él en el primer capítulo que estudiamos de esta serie. Recuerdan que en capítulo 1, versículo 21, dice que para los incrédulos el evangelio es locura. ¿Cómo van a basar una religión en un hombre que murió en una cruz? Y él mismo dice, y voy a leerlo 1 Corintios 1, 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los judíos locura. Si la interpretación esa del acomodo fuera correcta, entonces Pablo le daría a las personas lo que ellos buscan. Los judíos pedían señales y él, como apóstol de Jesucristo, tenía capacidades y dones milagrosos. ¿Le dio él a ellos lo que querían? Dice, no. Los griegos, es decir, los gentiles, buscaban sabiduría, es decir, un discurso inteligente, elaborado, una buena oratoria. ¿Les dio él eso? ¿Porque eso era lo que les gustaba? No. A ambos, a judíos y a griegos, les da solo esto: predicamos a Cristo crucificado.
Aunque para algunos de esos judíos iba a ser tropezadero y aunque para algunos de los gentiles iba a ser locura. Pero el versículo 24 lo dice, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, ese Cristo crucificado en la cruz, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, creo que con esas breves palabras refutamos esa interpretación de acomodo. ¿Y de dónde aprendieron los apóstoles a centrarse en la verdad y a no variarla? De Jesucristo mismo. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 67, lo cual se da después de ciertas controversias por las palabras de Cristo. Ciertas cosas que Cristo estaba enseñando, particularmente cuando Él dijo que Él era el pan que descendió del cielo y que tenían que comer su carne y beber su sangre, que no era posible la salvación fuera de Él. Y entonces, en el versículo 66 del capítulo 6 de Juan dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ese fue el efecto de aquella enseñanza. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Vemos acaso nosotros en el Señor Jesucristo algún acomodo para decir, se está yendo las personas por eso que dije, vamos a variar la manera en que estoy diciendo las cosas o voy a desdecirme de lo que he dicho? No. Y el mismo Pablo también después nos dice en su epístola a los Gálatas que él nunca estuvo dispuesto a doblegarse ante los judaizantes. Recordemos que los judaizantes eran aquellos que decían haber recibido al Mesías, decían sí creer en Cristo, pero ellos le decían a la gente que para poder ser parte del pueblo de Dios tenían que someterse a las leyes de Moisés. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 5, vemos la afirmación del apóstol Pablo al respecto de esto. Dice 2:5, a los cuales, a esos judaizantes, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Entonces, vean, si el apóstol Pablo, que es el mismo que escribió esto que estamos leyendo en Corintios, él dice que él se ha hecho a todos de todo, pero aquí en Gálatas dice muy claramente que ni por un momento él accede a someterse a los judaizantes, él nos da la razón para que la verdad del evangelio permanezca. Entonces sí, vamos a ver cómo es que nosotros vamos a buscar alcanzar a las almas y a hacer todo lo que podamos por alcanzarlas. Jamás, eso sí, variando ni el mensaje del evangelio, ni los requerimientos del evangelio. Vuelvo a repetir, Pablo dijo, los judíos buscan una cosa, los gentiles otra, pero yo no les doy lo que ellos están buscando. Si lo hiciera, los engañaría. Debe permanecer la verdad del evangelio que se centra en el Hijo de Dios Jesucristo que fue crucificado. Los versículos 16 y 17 dice así, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. El apóstol Pablo dice algo semejante a lo que Jeremías en el capítulo 20 dijo. En cierta ocasión el profeta Jeremías, que estaba pasándolo muy mal, habiendo hablado en nombre de Dios, capítulo 20 de Jeremías, versículo 9, por decir la verdad de Dios, muchos problemas vinieron a Jeremías y él se lamenta y llega a pensar esto, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos,
traté de sufrirlo y no pude. El apóstol Pablo lo que dice es, me es impuesta necesidad. Cuando el apóstol dice que si él lo hace de buena gana, recompensa tendrá, pero si de mala voluntad la comisión le ha sido encomendada, no significa que él está haciendo eso de una manera obligada y pesada. Una vez que el Señor trató con él, porque recuerden quién él era, no es que él venía a servir a Cristo voluntariamente, yo voy a seguir a Cristo, no, perseguía a Cristo al perseguir a su iglesia. Así que de cierta manera, él fue obligado. Claro, esa obligación la hace el Espíritu Santo de una manera maravillosa, milagrosa, que cambia el corazón para que aquel que no quería, ahora quiera. Y eso es lo que ahora tenemos, un hombre que no quería a Cristo y su evangelio, y ahora por Cristo y su evangelio está dispuesto a todo. El versículo 18 dice, ¿cuál es mi galardón? Galardón es eso, la recompensa. Ganar almas, mis estimados, es, según este texto, lo principal. Eso es lo que está detrás de todo este movimiento aquí. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué se abstiene de hacer algunas cosas? ¿Qué lo mueve? Ganar almas. Pero el ganar almas es ganarlas para Cristo, no ganar números. Porque si entendemos mal esto y pensamos que ganar almas es llenar simplemente la iglesia de gente, entonces sí caemos en lo que muchos han caído, de acomodar el mensaje, de acomodar el evangelio, de suprimir ciertas cosas que la Biblia es la que nos los pide, pero que a la gente no le gusta, con tal de tener muchas personas. No, y el galardón no es así. ¿Cuál es mi galardón? ¿Dónde es que vemos los predicadores la recompensa? Que nosotros no hacemos lo que hacemos por dinero. Que la paga ya está donde vemos almas cambiadas por el mensaje de Cristo, caminando con Cristo. Ese es el galardón. Y luego en los versículos 19 en adelante dice, no expliqué la parte del 18 porque lo habíamos hablado la vez anterior, que dice, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Él tenía derecho a ser sostenido al ser un predicador del evangelio, pero decide dejar ese derecho para que no haya impedimento y que su mensaje llegue, el mensaje del evangelio. Versículo 19 al 22. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. ¿De dónde también tenía el ejemplo el apóstol Pablo cuando habla de hacerse a todos de todo con tal de ganarlos? De Cristo. Si nosotros leemos con atención los evangelios, Cristo trataba de maneras particulares a las personas, no que variara su mensaje ni las exigencias de lo que se necesita para entrar al reino de Dios, pero voy a dar algunos ejemplos. No vemos una gran diferencia en cómo el Señor trata con Nicodemo, que se lee en Juan capítulo 3, un hombre que es un gran maestro de Israel, un fariseo, una persona respetable, de alta posición económica probablemente también. ¿Y cómo Cristo trata con él? Con este trata
De una vez con la espada diciéndole, si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Una vez le dice, usted que tiene tanto de qué confiar en sí mismo, entienda que nada de eso que usted tiene, ni su conocimiento de la Biblia, ni su respetabilidad, ni su posición en Israel, no, nada de eso es suficiente. Si no ha nacido de nuevo, no entrará en el reino de Dios. De una manera bastante directa, bastante confrontadora. Y sin embargo, en el capítulo que sigue, en Juan 4, encontramos a Jesús sentado y ve a una mujer que viene a sacar agua al pozo y él empieza una conversación. Dame de beber. Él empieza una conversación que le lleve a un tema espiritual, el agua de vida. ¿Qué diferencia? ¿Cómo la trató a ella? Una mujer que ni siquiera era judía, ignorante de la palabra de Dios, una mujer pecadora que tenía 5 maridos y ahora otro más que no era su marido. Diferente. ¿Cómo trató a Zaqueo? ¿Cómo trató a Jairo, al ciego en el camino? A cada uno el Señor trató de una manera diferente. ¿Y qué había detrás de ese trato? Ganarlos. Entonces, el apóstol Pablo, de Cristo mismo, es que aprendió a hacerse a todos de todo. Pero este hacerse a todos de todo nunca involucra hacer algo que sea pecaminoso. Claro, la gente a veces pudiera interpretarlo mal cuando hablaban de Cristo diciendo, este que come con los pecadores, que le habla a los publicanos. Era malinterpretada su intención, pero jamás Cristo, cuando se reunió con publicanos, pecó con los publicanos. Jamás Cristo, cuando andaba entre pecadores, minimizaba el pecado. Y sin embargo, los alcanzaba. Esto es lo que importa, alcanzarlos, pero alcanzarlos de la manera correcta. Nunca haciendo algo pecaminoso o contrario a la ley del Señor. Aquí en estos versículos, el apóstol Pablo habla que a los judíos ha tratado de hacerse judío, porque Pablo ya era judío. Vean qué interesante entonces que él diga a los judíos como si fuera judío, pero él no era judío. Bueno, es que ya él no era judío de religión. Él era judío porque descendiente de Abraham, pero ya él no estaba sujeto a las regulaciones de los judíos. Todas esas leyes de las cuales él habla ahí, a los que muchos estaban sujetos, ya él no estaba sujeto a nada de esos rituales ni ceremoniales de la ley de Moisés. Y sin embargo él aclara, pero no es que yo esté sin ley, hay una ley que permanece, que es la ley moral, la ley de Cristo. La ley del amor que se resume en los 10 mandamientos y que Cristo la sintetizó en el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero es decir, él aclara para que nadie vaya a decir, es que este no tiene ley. Claro, tengo ley, pero no esas regulaciones. Y sin embargo, hubo veces en los que por ciertas situaciones él accedió a ciertos casos, como el caso de Timoteo, que tenía un padre griego, un padre que no era judío. Entonces los judíos le piden, vea, para no dar que hablar, entonces él va a ir hace que Timoteo sea circuncidado para que Timoteo pueda alcanzar a judíos. También nosotros leemos ahí en los Hechos de los Apóstoles que como en una vez él hizo un voto, se rapó la cabeza, este tipo de cosas él ya no estaba obligado a hacerlas y sin embargo tuvo una razón para condescender con los judíos y poder alcanzarlos. Pero en el caso de los gentiles, por ejemplo, comer con ellos. Y comer con los gentiles implicaba, muy probablemente, comer cosas que un judío no come, que no estaba acostumbrado. Pero vean el corazón, nosotros no podemos entender esto tal vez tan bien
porque no ha sido esta nuestra práctica. Pero para un judío comer o saber que había cerdo en la comida era algo abominable. Bueno, era tal vez, por decirlo, como que a usted le dijeran que lo inviten y lo que tienen cocinando es una rata o algo así. Era algo inmundo. Y sin embargo, Pablo, él sabía que los alimentos, que esas regulaciones de los alimentos ya habían cumplido su propósito. Y entonces, con tal de alcanzar a gentiles, muy probablemente algunas veces comió cosas que él como judío jamás hubiera comido. Ese es el hacerse como ellos, pero no que ellos no tuvieran ley. Y ahora también entender esa ley de la que él dice que estaba sujeto, también los gentiles tienen una ley que es la natural. Pero de lo que está hablando de que están sin ley es sin una ley como Dios les dio a los judíos de manera expresa. Pero todo ser humano nace con un conocimiento innato del bien y del mal, es decir, con esa ley que claro, por su pecaminosidad quebranta, pero no puede aducir ignorancia de ella. Bien, la disposición de hacer sacrificios por amor a las almas es de lo que estamos hablando realmente en este segmento. En la segunda carta a Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 10 dice así, segunda a Timoteo 2:10, por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Este es un resumen de lo que está hablando Pablo en 1 Corintios 9, en este segmento que estamos hablando. Pablo dice, yo todo lo soporto, estas y otras cosas, problemas de choque cultural, de costumbres, yo lo soporto todo, yo no me voy a poner a decir es que esto no me gusta a mí, siendo que no es algo malo en sí mismo, él está dispuesto a rebajarse, todo lo soporto por amor a las almas. ¿Por qué? Porque al compartir con aquellas personas, sean judíos, sean gentiles, sean quienes sean los débiles, según el comentarios ahí, lo más probable es que es personas de poco conocimiento, lo que se quiere decir. Bueno, y entonces él trataba de eso, de ponerse al mismo nivel de esas personas, porque su pensamiento era, entre estos puede tener Dios escogidos que van a atender al mensaje. Pero si yo no hago este sacrificio de rebajarme, de ponerme al mismo nivel de ellos, entonces voy a perder la oportunidad de ganarlos para Cristo. El versículo 23 nos dice la razón de todo esto. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Por causa del Evangelio estaba dispuesto a tantas cosas este hombre de Dios, a renunciar a sus derechos, como vimos la semana pasada, y aquí a incomodidades. Y estas incomodidades no son pequeñas. Mis estimados, si hay cosas que cuestan es hacer algo de lo cual usted no está acostumbrado. Las costumbres familiares, por ejemplo, están tan arraigadas que una persona va y visita otra familia con otras costumbres muy diferentes y le es problema. Pero Pablo nos dice que ese tipo de cosas él las podía soportar y estaba dispuesto a hacerse por esta causa, la causa del Evangelio. ¿Qué es esto, la causa del Evangelio? Es el propósito del Evangelio. Sabemos que el Evangelio es algo que se proclama, que se anuncia. El Evangelio es la buena noticia, la verdadera buena noticia de que hay salvación en el Hijo de Dios Jesucristo, que sufrió el tormento de la muerte por los pecados de los creyentes. Y que ese Cristo que murió
y que fue sepultado, resucitó, y que esa resurrección es el sello de aprobación que el Padre le dio de su sacrificio, y que Él fue exaltado a la gloria, y que Él tiene potestad en el cielo y en la tierra, y que entonces por eso hay esperanza. Ese es el Evangelio. Y la causa es entonces anunciar esa verdad para que el pecador no siga en su propio rumbo de oscuridad hacia la condenación, sino que venga al Salvador Jesucristo. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, dice muy claramente, ¿para qué salvó Dios pecadores? ¿Para qué nos salvó a nosotros? ¿Para qué nos escogió? ¿Quiénes somos y para qué es que estamos? 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo eso es lo que somos. Y ahora viene el ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este para qué es la causa, la razón de por qué salvó Dios. Porque si no, una persona entonces sería salva y luego inmediatamente pudiera mejor Dios llevársela, morir, aunque a algunos les toca así. Lo que quiero decir es, no habría sentido en seguir vivo después de la salvación. ¿Para qué? ¿No es mejor estar de una vez con Cristo una vez que Dios lo salva a uno? No, pero Él, que nos ha hecho todo esto que dice aquí, nos ve como su linaje escogido, como un real sacerdocio, como una nación santa, como un pueblo que Dios adquirió. ¿Cómo lo adquirió Dios? Por la sangre de su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes. Esto es el Evangelio, anunciar las virtudes de Jesucristo. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por eso es que el apóstol puede decir esto. Esto hago por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Participar nosotros del Evangelio, lo vemos como lo mejor, como la razón por la cual existimos. Ser partícipes, saber que nosotros de alguna manera fuimos parte del proceso de salvación de alguien, no que nosotros podamos salvar a nadie, aunque el apóstol usa esa expresión, dice, para que de todas maneras salve a algunos. No es Pablo el que los está salvando, pero por la gestión de Pablo, por el anuncio del Evangelio, Él los lleva al que sí los puede salvar, a Jesucristo. La Biblia dice, en Proverbios 11:30, el que gana almas es sabio. Eso dice, el que gana almas es sabio. Pero dice otra cosa, vamos ahí. Proverbios 11:30. Antes de decir que el que gana almas es sabio, dice, el fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Y ese el que gana almas es sabio no es sino una confirmación de lo que se acaba de decir. El fruto del justo es árbol de vida. El que es justo por la fe en Jesucristo da fruto de justicia. Y parte esencial de este fruto de justicia es que es un ganador de almas. ¿A quiénes vemos como sabios en este mundo? ¿Quiénes son los que son considerados sabios en nuestra sociedad? ¿El que tiene muchos títulos académicos?
el que tiene maestrías, doctorados, etcétera, son esos los verdaderamente sabios. Dice la Biblia que es el que gana almas. Ese es el sabio. Y eso nos confronta muchísimo, porque si nosotros no hemos visto nuestro propósito en la vida como lo que ve Pablo aquí, sí, podemos decir que el propósito es glorificar a Dios, pero nada glorifica más al Señor que las almas se arrepientan y vengan a Cristo. Por eso dice la Biblia que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente, porque ese pecador está recibiendo el Evangelio. Entonces, la verdadera sabiduría está en ganar almas. Hagámonos algunas preguntas para terminar. ¿Queremos nosotros ganar almas o ganar discusiones? Yo insisto en esto. Por favor, sobre todo los que usan redes sociales, cuídese de lo que dice y cómo lo dice y para qué lo dice. Lo que usted está publicando, ¿tiene la intención de ganarle a las personas que lo lean para Cristo? ¿O simplemente de demostrarle que usted sabe más que ellos? ¿Que usted puede demostrarle que están equivocados? Yo por eso tengo una posición bastante particular con respecto a esto de la apologética. Yo veo en muchos de los tales llamados debates de apologética un simple show en la que la gente va a ver quién gana la discusión. Y por eso no le hallo a eso beneficio. Los mismos apologistas los he visto orgullosos en su manera de presentar sus casos. No los veo tratando de ganar las almas de los que los escuchan. ¿Cómo hacía el apóstol Pablo? Cuando pasó por Atenas dice que su corazón se enardecía al mirar la idolatría. Enardecía es que él sentía una angustia, una agonía, se le avivaba el corazón de compasión al ver a esta gente tan engañada. Y eso era lo que les llevaba a ver cómo hacía para ganarlos para Cristo. Y comienza a hablarles. Ustedes son muy religiosos, les dice, y son tan religiosos que he visto que tienen un altar al Dios no conocido. Vean, vamos a hablar de ese Dios no conocido. Es diferente, no era un show, no era vengamos a ver quién tiene los mejores argumentos y quién gana la discusión. Lo que nosotros debemos aprender a través de esto que hemos leído es esto. Nosotros debemos pedir sabiduría a Dios para buscar algún terreno común o punto de coincidencia en nuestras conversaciones por causa del Evangelio. Es decir, nosotros en nuestro trato para con los que no creen o los que están engañados, tenemos que ser sabios en buscar un terreno común, no un terreno de discusión, sino un terreno común, y de ahí, con la sabiduría que Dios da, llegar hasta la presentación del Evangelio. Y yo traigo 2 simples sugerencias. Como por ejemplo, vamos a conversar con alguien que pertenece a la Iglesia Católica Romana. Sí, sabemos que la Iglesia Católica Romana tiene muchas enseñanzas erróneas que se han desviado de la Biblia. Lo que pasa es que ellos en sus credos tienen bastante que es conforme a la Biblia. Y en todas las misas el católico recita lo que llaman el credo. ¿No es mejor buscar ese punto en común del credo y decirle, usted va a misa? Sí. Y usted siempre que va a misa dice el credo. Y el otro dice, sí, es cierto. Qué bueno, ¿verdad? Esa parte donde nos dice que Jesucristo, que fue nacido de la Virgen y que fue crucificado en los tiempos de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto, sepultado, que ascendió a los cielos después de haber resucitado al tercer día. Y ahí parar y decir, ¿y qué más dice ese credo? Que de allá está a la diestra del Padre, pero Él volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso ellos lo dicen y es la verdad. ¿Por qué no tomamos eso como un punto de coincidencia y decir, ¿y usted sabe? ¿Le han explicado cómo es que nos preparamos para aquel día en que Él juzgará?
¿Dónde está puesta su confianza? Y entonces vamos, porque estamos hablando de un tema en común. Creen que Jesucristo vendrá, nada más que lamentablemente se ha vuelto una recitación en la que no le ponen atención, y podemos estar por el mismo credo que ellos recitan, ayudándoles a pensar en lo que la Biblia dice del Cristo que regresará, el que regresará como juez, y que si usted no ha vivido para ese Cristo, no saldrá bien de ese juicio. Busquemos puntos de coincidencia. Y si usted habla con algún pentecostal, muchas veces hay personas engañadas dentro del pentecostalismo, supongamos, que les han hablado de que eso es imposible, que la salvación no se pierda. ¿Cómo que salvos, siempre salvos? Y lo que los mueve a ellos es, no puedo creer que una persona pueda hacer lo que le dé la gana y estar salvo. Porque ellos, eso se les hace un conflicto. Y entonces nos ayuda para decir, sí, eso sería terrible que una persona diga ser cristiano y viva impíamente. Pero ¿sabe por qué es eso? Por una falsa conversión, por un entendimiento equivocado de lo que es la conversión. Y vamos a hablar de algo que ellos también suelen hablar, conversión. ¿Pero qué es? Hablemos de eso. ¿Cuándo es que se da la conversión? ¿Cómo es que se da la conversión? Y son puntos en común que le pueden llevar a ellos a entender, hablamos de conversión, pero nunca había visto todo lo que la Biblia dice de la conversión. Busquemos entonces, hagámonos como ellos. Hagámonos como ellos con tal de ganarlos para Cristo, porque no hay nada, ningún logro en esta vida es más valioso ante los ojos de Dios que ganar almas. Almas preciosas creadas a la imagen de Dios, que si siguen su propio rumbo llegarán a la condenación, pero que puede que Dios en su misericordia nos conceda a nosotros, que somos el pueblo escogido, por medio de este anuncio del Evangelio, mostrarles la maravilla del Salvador y que ellos también, como nosotros, sean trasladados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Le parece a usted que ser un ganador de almas es algo que vale la pena? ¿O nada más tiene usted una religión para estar usted tranquilo en su conciencia? Ya hice lo que debería hacer, me porto bien, no hago esto. No, el propósito del cristiano es ser un testigo de Cristo, y eso es lo que hace un verdadero avivamiento. Testigos de Cristo, pero no puede ser un testigo el que no ha experimentado a Cristo. Básicamente ser testigo es haber visto algo y haber oído algo de lo cual yo puedo hablar. Yo puedo hablar porque vi, porque oí, y ahora voy a ser testigo. Y muchos que no son testigos de Cristo es porque no lo han visto realmente por la fe. Si usted ha visto al Salvador, si usted ha escuchado espiritualmente la voz de Cristo, usted deseará ser un testigo de Cristo y de lo que Cristo hace en aquellos que lo reciben. Quiera el Señor hacer de cada uno de nosotros ganadores de almas, no que acomoden el mensaje, fieles a la Escritura, pero dispuestos a cualquier incomodidad con tal de ganar almas para Cristo. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque Cristo se hizo como uno de nosotros, y así nosotros debemos desear y estar dispuestos a hacernos muchas veces como otros, con tal de ganarlos para el Salvador. Líbranos, Señor, de discusiones vanas, líbranos de expresiones groseras, de pleitos y de contiendas. Haz que nosotros sepamos anunciar este bendito mensaje del Evangelio con amor, pero con amor decir la verdad. A ti sea la gloria, oh Dios. Salva las almas para tu gloria en Cristo. Amén.